Cusco, cuyo nombre proviene del quechua Cosco, que significa ombligo del mundo, no es solo una ciudad, sino un organismo sagrado palpitando entre los Andes peruanos, un eje espiritual y político que sirvió como capital del Tahuantinsuyo, el imperio más vasto y sofisticado de América precolombina, y que aún hoy mantiene viva su esencia en cada piedra, calle y ceremonia, fundado según los mitos por Manco Cápac y Mama Ocllo, hijos del sol, quienes emergieron del lago Titicaca para civilizar el mundo andino. Cusco nació no como un simple asentamiento urbano, sino como el reflejo terrenal del cosmos, diseñado como un puma, animal sagrado, cuyas arterias eran los caminos reales y cuyos órganos principales eran templos, plazas y palacios, donde el espacio geográfico se mezclaba con el espacio sagrado para crear un todo indivisible. Así, cada rincón de Cusco era una huaca, una entidad viva, parte de una red de significados que conectaba lo humano con lo divino, desde el Coricancha, el recinto del sol cubierto de oro resplandeciente que ofrendaba su luz al astro rey, hasta Sacsayhuamán, la monumental fortaleza ceremonial cuyas piedras ciclópeas siguen desafiando la lógica moderna y evocan la sabiduría arquitectónica de una civilización profundamente conectada con la tierra, el cielo y los ritmos del universo. La ciudad fue el centro radial del Ceque, un sistema de líneas imaginarias que partían desde el Coricancha hacia todas las regiones del Tahuantinsuyo, organizando las huacas, rituales y festividades, consolidando a Cusco no solo como capital política y económica, sino también como un mapa tridimensional de la cosmovisión andina, donde cada acto tenía un sentido cósmico, y cada estructura era parte de un calendario ritual y astronómico. La llegada de los españoles en el siglo XVI fracturó brutalmente esa armonía, cuando Francisco Pizarro y sus huestes, tras capturar al Inca Atahualpa, avanzaron hacia Cusco y tomaron la ciudad en 1533, saqueando sus templos, fundiendo sus ídolos de oro y levantando sobre sus cimientos coloniales iglesias, conventos y casonas, en un intento de borrar la memoria incaica que, sin embargo, resistió tenazmente bajo cada muro barroco, bajo cada altar católico, camuflada en las expresiones del arte mestizo, la arquitectura híbrida y la religiosidad sincrética que caracteriza al Cusco colonial y postcolonial. Así nació un Cusco bicéfalo, donde la cruz y el sol conviven, donde el retablo barroco convive con la piedra inca, donde cada festividad católica guarda en su núcleo una esencia andina ancestral, como en el Inti Raymi transformado en Corpus Christi, o en las procesiones donde las vírgenes visten polleras y los santos danzan al ritmo de sicuris y bancaras. A pesar de siglos de represión, el espíritu de Cusco jamás fue vencido, se reinventó, se ocultó en los pliegues de la tradición oral, en los tejidos simbólicos, en las danzas y mitos que aún circulan por sus calles empedradas y en las voces de los ancianos.
En el corazón de los Andes peruanos, donde las montañas parecen cantar con el viento y el sol se posa sobre las cumbres como un dios vigilante, se encuentra un lugar sagrado y enigmático, un santuario donde la piedra y el agua dialogan con la eternidad. Tipón, una joya escondida del valle sur de Cusco, menos conocida por el mundo moderno que la majestuosa Machu Picchu, pero igual de poderosa, igual de sabia, igual de eterna. Aquí, donde el murmullo del agua resuena como un cántico ancestral, se revela una historia que nace no solo de los siglos, sino del alma misma del pueblo andino. Tipón no es simplemente una obra de ingeniería, ni un sitio arqueológico como tantos otros. Es, sobre todo, un testimonio vivo de la cosmovisión incaica, un códice tallado en terrazas, canales y fuentes que aún respiran. Su nombre, Tipón, guarda secretos que la lengua quechua, idioma de los dioses y de los apus, intenta descifrar. Pero no son tan peligrosas. Esas son pequeñitas. ¿Crees que lo muerde la garra? Sí. Algunos lo derivan de teipui, que significa reventar o brotar, como si el agua misma, nacida de las entrañas de la tierra, hubiese elegido ese lugar para manifestarse con fuerza y belleza, como una ofrenda sagrada a la Pachamama. Otros lo interpretan como florecer, en clara alusión a la fertilidad de sus tierras y a la energía vital que emana de sus fuentes. La etimología de Tipón no es simple gramática, es poesía hidráulica, es cosmogonía hecha palabra, es símbolo y profecía. Desde una perspectiva mítica, Tipón podría haber sido concebido como el manantial original, el útero líquido de la Madre Tierra, un sitio donde el agua emerge no como un fenómeno físico, sino como una manifestación espiritual. En tiempos antiguos, antes de que las piedras hablaran el idioma del imperio, este lugar ya era sagrado para los pueblos preincaicos, que veían en sus nacientes una puerta al Ucupacha, el mundo subterráneo, el reino de lo oculto y de lo fecundo. Más tarde, bajo el dominio del Tahuantinsuyo, Tipón se convirtió en uno de los centros hidráulicos y rituales más sofisticados de todo el imperio. Las leyendas lo vinculan al inca Yaguar Huacac, quien habría mandado construir allí un espacio de retiro y contemplación para su padre, con jardines, plataformas agrícolas, y un complejo sistema de acueductos que hoy sigue asombrando a ingenieros e historiadores. Oh, por los lados. No he visto el lado izquierdo. Tipón fue, así, laboratorio agrícola, altar hidráulico y templo cósmico, todo en uno. Cada canal, cada terraza, cada fuente parece obedecer no solo a un diseño técnico, sino a un mandato espiritual, como si los incas hubiesen decodificado las leyes secretas del agua y las hubieran transformado en arquitectura ceremonial. Durante siglos,
Tipón permaneció oculto, protegido por la maleza y el olvido, hasta que exploradores y arqueólogos redescubrieron su magnificencia a lo largo del siglo XX. Desde entonces, su valor histórico, etnológico y científico ha sido motivo de asombro y estudio. Las obras de conservación revelan que Tipón no solo era un ejemplo de ingeniería avanzada, sino también un reflejo del pensamiento sistémico andino, donde cada elemento está interconectado: el agua, la piedra, la planta, el hombre, el sol. En Tipón, la arquitectura no es solo forma, es energía, no es solo función, es fe. Hoy, el lugar sigue vivo, no solo por el agua que fluye incesante desde sus fuentes sagradas, sino por las comunidades locales que aún lo veneran, por los rituales que se realizan en sus altares, por los viajeros que llegan y se transforman al caminar entre sus senderos de tiempo. Tipón no es ruina, es revelación. Es memoria líquida, arquitectura espiritual, sabiduría hecha piedra. Y su historia, escrita en lenguas antiguas, sigue hablándonos, en voz baja, en cada gota que cae, en cada musgo que crece, en cada mirada que se asombra frente al milagro andino de la ingeniería que supo transformar el agua en ceremonia y la tierra en templo. Un complejo que combina con impecable armonía la ingeniería, el arte y la espiritualidad, desplegado a lo largo de las faldas del Cerro Pachatusan como una sinfonía pétrea y líquida que desafía el tiempo. Allí, la arquitectura inca no se impone al paisaje, sino que lo abraza y lo moldea con una precisión tal que parece haber sido dictada por la misma lógica de la naturaleza, revelando una cosmovisión que no distinguía entre lo sagrado y lo funcional, entre lo estético y lo científico, sino que integraba cada componente en un todo coherente, perfectamente calibrado, profundamente espiritual. En Tipón, los muros de piedra finamente labrada, que se levantan en forma de andenes escalonados, no solo definen el espacio agrícola y ceremonial, sino que también funcionan como contenciones geotécnicas que estabilizan las laderas y controlan la erosión, demostrando un conocimiento geológico avanzado, mientras que las escalinatas, canales, acueductos y fuentes no solo transportan y distribuyen el agua, sino que encarnan el principio vital del yaku, el agua sagrada, que fluye con un ritmo casi musical, atravesando el recinto como si recorriera una partitura hidráulica escrita en piedra, sin ruidos ni turbulencias, testimonio de una ingeniería que no utilizaba cemento ni metal, pero que alcanzó un grado de precisión que sigue sorprendiendo a ingenieros modernos. El complejo está dividido en sectores claramente funcionales, donde destacan los 12 andenes principales, construidos con bloques de piedra tallada ensamblados con una meticulosidad milimétrica, delimitados por muros trapezoidales que absorben las tensiones sísmicas, mientras que los canales principales, construidos en piedra, siguen un diseño que combina pendiente, flujo y presión con un conocimiento empírico de la hidráulica, abierta y cerrada, permitiendo que el agua se desplace sin perder caudal, con puntos de desviación, caída y remanso que revelan un dominio completo del comportamiento hidráulico en pendientes abruptas. Significa de que me agarro después, si es posible de ti mismo, tú te vas y yo me quedo. Pero ella no lo entiende así, aún, de tanto tiempo.
Estas aguas no provenían de fuentes arbitrarias, sino de un manantial sagrado cuidadosamente canalizado desde las alturas, cuya captación fue diseñada para filtrar sedimentos y mantener un caudal constante durante todo el año, un sistema de regulación que aún funciona siglos después, con niveles de eficiencia que asombran por su resistencia al paso del tiempo. La joya del sistema es, sin duda, el conjunto ceremonial de fuentes, una serie de cascadas escalonadas que brotan de muros pulidos con orificios precisos, donde el agua se distribuye en delgadas láminas, formando espejos móviles que reflejan el cielo y crean un ambiente de contemplación espiritual, evocando la relación simbiótica entre el hombre, la tierra y los dioses del agua, como Illapa y Mama Yaku, en rituales donde lo hidráulico se convierte en ofrenda y lo arquitectónico en altar. Cada canal tiene una ligera inclinación, casi imperceptible a la vista, que permite el flujo constante sin acumulación de sedimentos, y muchos de ellos presentan canales dobles o múltiples que pueden haber sido utilizados para experimentación agrícola, control ritual del agua, o incluso como formas de redundancia funcional en caso de obstrucción, una característica que revela la sofisticación del pensamiento técnico inca. Además, las estructuras están alineadas con una precisión astronómica que sugiere una planificación relacionada con ciclos solares y agrícolas, especialmente en los puntos donde el agua cae verticalmente desde un canal a otro, marcando momentos específicos del día o del año, lo cual se ha interpretado como una forma de calendario hidráulico. En el sector alto del complejo se hallan recintos rectangulares y estructuras de planta trapezoidal, posiblemente residencias de élite o templos dedicados al culto del agua, desde donde parte la red de canales principales. Tornillo gigante. A lo largo del extenso y fértil valle sur de Cusco, donde la geografía se abre en suaves ondulaciones antes de descender hacia los humedales de Lucre y las orillas del lago de Huacarpay, se alza una ciudad antigua y monumental que, aunque hoy en día guarda silencio entre muros desmoronados de piedra y barro, fue en su época un núcleo vibrante de poder, planificación y simbolismo. Piquillacta, cuyo nombre actual encierra en sí mismo un misterio lingüístico y conceptual que ha cautivado a arqueólogos, historiadores y lingüistas durante generaciones. Etimológicamente, Piquillacta proviene del quechua y puede ser traducido como ciudad pulga o pueblo de las pulgas, siendo piqui el término para pulga y yacta una palabra polisémica que puede significar pueblo, nación, ciudad o territorio, una lectura que parece trivial a primera vista, pero que al adentrarse en el pensamiento andino y la historia del sitio, se revela como una posible ironía colonial, una traducción degradante impuesta durante el periodo de redescubrimiento de las ruinas por cronistas hispanos o por poblaciones locales influenciadas por la ideología de la conquista, pues es improbable que una civilización tan sofisticada y estructurada como la Bari, la verdadera constructora de este sitio, haya denominado así a uno de sus centros urbanos más importantes. Así, algunos estudiosos han propuesto reinterpretaciones etimológicas más alineadas con su función y prestigio original, como la posibilidad de que piqui provenga de una raíz perdida o transformada cuyo significado original haya sido distorsionado a lo largo de los siglos, o que el nombre actual sea una simplificación de una denominación más extensa y ceremonial,
cuya sonoridad y sentido se hayan perdido en el tiempo. Sin embargo, independientemente del origen semántico del nombre, la historia de Piquillacta se remonta a más de 1300 años atrás, cuando la cultura vari, una de las grandes civilizaciones preincaicas del antiguo Perú, extendió su influencia desde la Sierra Central de Ayacucho hacia los Andes meridionales, estableciendo en este lugar una de sus colonias administrativas, ceremoniales y posiblemente militares más ambiciosas y mejor planificadas, una ciudad diseñada con un rigor geométrico que aún hoy asombra por su escala, organización y visión estratégica. Construida entre los siglos V y IX después de Cristo, Piquillacta no surgió al azar ni como asentamiento espontáneo, sino como parte de un ambicioso proyecto estatal de expansión y consolidación territorial del Estado Vari, cuyo modelo urbano replicaba patrones arquitectónicos que combinaban funciones administrativas, religiosas, residenciales y agrícolas en un mismo espacio, diseñado bajo principios de planificación centralizada, evidencia clara de un pensamiento estatal que antecede por siglos a los incas y que dejó su huella en la tradición arquitectónica andina posterior. El trazo urbano de Piquillacta, que cubre aproximadamente 50 hectáreas dentro de un perímetro amurallado de forma casi rectangular, se organiza a través de una red ortogonal de calles y avenidas que conectan más de 700 recintos, plazas, patios y depósitos, dispuestos en bloques regulares que revelan un ordenamiento cuadriculado casi sin precedentes en la arquitectura prehispánica del Perú antiguo, anticipándose incluso a los diseños urbanísticos del incanato. Este sistema de organización sugiere no solo una alta capacidad de diseño, sino también una intención política y simbólica de imponer un modelo de control espacial sobre el paisaje, una forma de ordenar el mundo físico de acuerdo a un ideal imperial centralizado, posiblemente replicando el orden cósmico que los Vari concebían en su cosmovisión. La elección del lugar también fue estratégica. Piquillacta se ubica en una zona de transición ecológica, entre el altiplano y la ceja de selva, cerca de fuentes de agua permanentes y tierras fértiles, lo que facilitó la producción agrícola, la movilización de tropas, el control de rutas comerciales y el abastecimiento de productos entre distintas regiones del Tavantinsuyo Vari, lo que hace pensar que fue un nodo clave en la red de interacciones imperiales. Además, se ha propuesto que esta ciudad cumplía un rol ceremonial fundamental, como lo evidencia la presencia de estructuras monumentales asociadas a espacios rituales, la existencia de canales que dirigían el agua hacia fuentes internas y la orientación de ciertos recintos en función de elementos astronómicos y paisajísticos, como el Nevado Pachatusan, símbolo sagrado de la región, los muros de Piquillacta, construidos con pequeñas piedras sin labrar unidas con mortero de barro, alcanzan alturas de más de 12 metros en algunos sectores y están recubiertos por un fino revoque blanquecino que, en su tiempo, debió conferirle una apariencia resplandeciente, casi luminosa, como una ciudad blanca emergiendo del paisaje andino, lo que ha llevado a algunos investigadores a considerarla no solo como un centro de poder administrativo, sino también como una vitrina de prestigio arquitectónico y una manifestación visual del poder del Estado Vari sobre las poblaciones locales, posiblemente como una forma de propaganda estatal. Esta lectura política de la arquitectura se complementa con evidencias de control social, como la existencia de sectores delimitados para distintas funciones y clases sociales, depósitos para almacenar productos recolectados como tributo, y grandes recintos multifuncionales que pudieron servir para reuniones, rituales o banquetes colectivos, reflejando la lógica redistributiva que sustentaba la ideología Vari. Sin embargo, a pesar de su monumentalidad y planificación, Piquillacta fue abandonada de manera repentina, según la evidencia arqueológica, antes de ser completamente terminada, lo que ha generado intensos debates entre los especialistas sobre las causas de su declive. Se han propuesto teorías que van desde cambios climáticos severos,
como una prolongada sequía que habría afectado la producción agrícola. Piquillacta, la gran urbe planificada por los Bari entre los siglos V y IX después de Cristo, no solo es una maravilla de ingeniería urbana, sino también una manifestación concreta de una cosmovisión andina que articulaba el espacio físico con las energías del mundo espiritual, el orden del estado con la armonía del cosmos, la materia con el mito. Su arquitectura, lejos de ser una mera acumulación de recintos de piedra, es la expresión de una voluntad organizadora que trasciende lo terrenal, una forma de domesticar el paisaje y de inscribir sobre la tierra el modelo ideal de un universo jerárquico, interconectado y vivo, donde cada muro, cada eje, cada plaza tiene un papel dentro de una narrativa mayor que vincula lo humano con lo divino. Construida a más de 3,200 metros sobre el nivel del mar, sobre una meseta ligeramente inclinada que domina la cuenca del Watanay, la ciudad fue cuidadosamente orientada para dialogar con los elementos del entorno. El sol naciente sobre el lago Huacarpay, las sombras proyectadas por los apus sagrados que la rodean, entre ellos el Pachatusan, el apú guardián del Cusco, y el flujo vital del agua que corría desde los manantiales de Lucre a través de un sistema de canales y reservorios integrados de forma magistral a la traza urbana, revelan que Piquillacta no fue diseñada para imponer un orden cualquiera, sino para reproducir, en el plano terrenal, la estructura del universo andino tal como lo concebían los Bari. El núcleo de esta visión se halla en el concepto del orden sagrado. El Anan y el Urin, lo alto y lo bajo, lo celestial y lo terrestre, se hacen presentes en la organización misma de la ciudad, cuya planta ortogonal, una rareza para el periodo prehispánico andino, presenta una red de calles rectilíneas que dividen el conjunto en bloques casi perfectos, conformando más de 700 estructuras de adobe y piedra dispuestas con simetría y funcionalidad, pero también con intencionalidad ritual. Esta planificación meticulosa, que recuerda a las matrices urbanas de la capital Bari en Ayacucho y a otras colonias administrativas del imperio, tiene aquí una singularidad cósmica. La orientación de los ejes principales sugiere alineamientos astronómicos vinculados al ciclo solar y lunar, y el trazado de ciertas avenidas principales parece estar alineado con eventos celestes como los solsticios y los equinoccios, lo cual convierte a la ciudad en un calendario viviente, un espacio que permitía medir el tiempo y sincronizar las actividades rituales, agrícolas y sociales con los ritmos del cosmos. Piquillacta, en este sentido, es tanto una ciudad como un altar monumental, donde la arquitectura deviene instrumento de conexión entre el mundo terrenal, Caipacha, el mundo de arriba, Anampacha, y el mundo de abajo, Ucupacha, los tres planos fundamentales de la cosmovisión andina, que aquí se encuentran integrados a través de ejes visuales, caminos procesionales, canales de agua y recintos rituales. No es casual que muchas de las estructuras se organicen alrededor de patios abiertos, espacios que funcionaban como centros ceremoniales en los que los sacerdotes y autoridades del Estado Bari llevaban a cabo rituales destinados a restablecer el equilibrio cósmico, rendir culto a los ancestros y asegurar la fertilidad de las tierras. Estos patios, además, eran probablemente escenarios de festividades estatales, donde el Estado reafirmaba su autoridad simbólica y política a través de banquetes rituales, ofrendas y sacrificios, haciendo de la arquitectura un teatro del poder sagrado. Los materiales empleados también tienen un peso simbólico. Las piedras no talladas, unidas con mortero de barro, contrastan con los revoques blancos que en su tiempo recubrían los muros, creando un efecto visual que convertía a la ciudad en un cuerpo luminoso en el paisaje.
Una especie de ciudad blanca que brillaba bajo el sol andino como reflejo terrenal del mundo de los dioses. Este uso del blanco no era solo estético, sino profundamente cosmológico. El blanco era el color de lo puro, lo elevado, lo solar, y su presencia masiva en Piquillacta refuerza la idea de que la ciudad era un lugar de consagración, un axis mundi que conectaba lo humano con lo eterno. Los muros, que en algunos sectores alcanzan hasta 12 metros de altura, no solo servían como elementos defensivos o delimitadores, sino que también podían haber simbolizado una muralla sagrada que separaba el espacio profano del mundo exterior del espacio ritual, del interior urbano, creando así una frontera metafísica entre el caos y el orden, entre lo silvestre y lo civilizado, entre lo humano y lo divino. Esta lógica liminal también está presente en la disposición de las entradas monumentales, cuidadosamente controladas para guiar el acceso hacia zonas específicas de la ciudad, de modo que el ingreso no era libre ni caótico, sino parte de una coreografía ritual, una procesión arquitectónica que llevaba al visitante desde lo periférico hacia lo central, desde lo mundano hacia lo sagrado. Esta jerarquía espacial se expresa asimismo en la diferenciación funcional de los sectores. Al sur, una gran plaza abierta posiblemente destinada a ceremonias colectivas. Al centro, bloques residenciales y administrativos de élite. Al este, estructuras asociadas al almacenamiento de productos y ofrendas. Y al norte, un conjunto de edificios monumentales cuya forma, tamaño y aislamiento sugieren un carácter sagrado reservado a los rituales más importantes, quizás vinculados al culto solar o al linaje fundador del asentamiento. Este ordenamiento no era simplemente funcional, sino que respondía a una lógica de correspondencias simbólicas entre los distintos niveles del mundo andino y los espacios que lo representaban. Así, la zona alta de la ciudad, Anan, concentraba las funciones sagradas y políticas, mientras que la zona baja, Urin, contenía áreas más domésticas o agrícolas, reproduciendo en la urbe el esquema dual que regía las relaciones sociales, políticas y cósmicas en las sociedades andinas, incluso el sistema hidráulico. En el corazón del valle sur del Cusco, a orillas del río Vilcanota y enmarcado por un paisaje de colinas suaves, árboles centenarios y una atmósfera que parece flotar entre los ecos del pasado y los susurros del presente, se encuentra un pequeño poblado que, pese a su tamaño, guarda en sus entrañas una de las joyas más singulares del mestizaje espiritual, artístico y cultural de los Andes coloniales, Andahuaylillas, una comunidad aparentemente modesta que se convierte, al abrir las puertas de su iglesia principal, en una catedral viva de símbolos, pigmentos, devociones y resonancias, conocida por muchos como la Capilla Sistina de América no por simple hipérbole, sino porque encierra, como en un relicario de adobe y fe, la síntesis compleja de la evangelización barroca, el sincretismo indígena, la resistencia espiritual y la belleza pictórica que emergió en la sierra peruana como respuesta y reinterpretación del orden colonial impuesto desde Europa, la iglesia de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, construida en el siglo XVII sobre un espacio que probablemente fue sagrado desde tiempos preincaicos, posiblemente un huaca o centro ceremonial local, representa uno de los más altos logros del barroco mestizo, una corriente estética, teológica y pedagógica que utilizó la opulencia visual como instrumento de conversión y como vehículo de enseñanza, llenando techos, muros, retablos y altares con imágenes que no solo mostraban el poder del Dios cristiano, sino que también hablaban, en lenguajes cifrados y colores andinos, de una espiritualidad indígena que sobrevivía tras el velo de los santos, los querubines y las vírgenes coronadas.
bueno está poniendo. Ahí está suegra, sonríe. Ya, queda. No sé. Acá con estos, con el cuello. Sí, van a ver. Tómales, Mario, jote, porque no tienen para. Vaya a